Bienvenidos, bienvenidas a Viajando al pasado. En esta ocasión os traigo una lista de reyes, en este caso de origen hispano, cuyas muertes pueden considerarse cuando menos raras o curiosas. Dentro vídeo. Carlos II fue rey de Navarra desde el 1349 al 1387. Este hombre ha pasado a la historia como Carlos el Malo, y por su sobrenombre se puede deducir que este rey no era precisamente un santo, aunque algunos historiadores afirman que en realidad no fue un mal rey para Navarra. Sin embargo, lo que no se puede discutir es que durante su gobierno estuvo en constantes disputas con Francia, donde también tenía territorios. De hecho, era conde de Yves-Roeg, situada cerca de París. Además, se enfrentó a distintas intrigas y asesinatos en su corte, de las que se cree que pudo ser el causante. En cualquier caso, según los cronistas de la época, parece ser que el rey tuvo varios problemas de salud. El 1 de enero del año 1387, Carlos se hallaba descompuesto, tanto así que el rey sufrió un desmayo. Ante esta situación, Arnaud de Vilanova, célebre médico de la época, en vistas de su dolorosa agonía, recomendó que el rey se envolviera en mantas impregnadas en coñac a fin de restituir la fuerza vital del mandatario. Una vez transcurrido un tiempo prudencial, el médico dio directivas a los asistentes de cámara para que removieran los apósitos. Por desgracia, uno de los criados encargados de dicha tarea tuvo la brillante idea de acercar fuego a los vendajes. Como os podéis imaginar, aquello no terminó demasiado bien para el pobre Carlos, que se convirtió en un flambeado humano. Como dato curioso, añadiré que, tras haber reescrito su testamento en 1385, Carlos II dejó prescrito que sus restos descansaran en 3 sitios distintos de Navarra: su cuerpo en la Catedral de Santa María la Real de Pamplona, sus entrañas en Roncesvalles y su corazón en la iglesia fortaleza de Santa María de Ursúe. Martín I de Aragón, llamado también el Humano o el Viejo, fue entre 1396 y 1410 rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Cerdeña y conde de Barcelona. Igualmente fue rey de Sicilia entre 1409 y 1410. Vamos, que el buen hombre estaba pluriempleado. Martín I, que fue llamado el Humano por su gran pasión por las humanidades y los libros, también es conocido por ser el último rey de Aragón antes de la llegada al trono de Fernando I, perteneciente a la casa de Trastámara. Pero aquí lo que nos interesa es su muerte, que en este caso fue, cuando menos, ridícula. Pues, según parece, el 29 de mayo de 1410, el anciano rey, que por aquel entonces contaba casi con 54 años y el cual además sufría de un grave problema de obesidad, cayó enfermo de indigestión después de una cena en el monasterio de Valdoncella, hoy ubicado en el barrio de San Gervasio, en Barcelona. Hasta aquí podéis pensar que su muerte resulta bastante normal, pero ¿y si os digo que el rey en realidad murió por un ataque de risa? Pues sí. Durante 2 días el rey estuvo postrado en cama debido a su malestar estomacal. Sin embargo, fue un chiste de su bufón real, un tal Antoni Talander, lo que terminó de rematar, y nunca mejor dicho, al viejo rey, que falleció en la mañana del 31 de mayo de 1410. Para que luego digan que la risa alarga la vida. Sancho II de Castilla, llamado el Fuerte, fue el primer rey de Castilla entre 1065 y 1072 y, por conquista, de Galicia y de León. Como hijo primogénito del rey Fernando I de León, le habría correspondido heredar la totalidad de los reinos de sus padres. Sin embargo, a finales de 1063, Fernando I convocó una curia regia para dar a conocer sus disposiciones testamentarias, en las cuales, siguiendo la ley navarra, decidió repartir su patrimonio entre sus hijos. Como os podéis imaginar, esto no le hizo ni pizca de gracia a Sancho. Sancho quiso obtener por la fuerza lo que no le otorgaron legalmente y declaró la guerra a sus hermanos en Galicia y León, a los cuales derrotó en 1071 y 1072 respectivamente. Sin embargo, la hermana de Sancho, doña Urraca, le plantó cara en Zamora, pues se negaba a rendirle vasallaje a su hermano. Ante esto, Sancho asedió la ciudad. No obstante, Urraca demostró ser una mujer de recursos y gran astucia, y para acabar con el asedio preparó una estratagema.
Uno de sus hombres, Bellido Adolfos, fue enviado al campamento de Sancho presentándose como desertor. Este noble leonés se ganó la confianza de Sancho y le aseguró que podía entregarle Zamora, ya que conocía un portillo secreto en las murallas por el cual podría entrar sin que los guardias que custodiaban la ciudad se enteraran. El 6 de octubre de 1072, el rey Sancho y Bellido decidieron realizar un reconocimiento para localizar el lugar. Sin embargo, cuando volvían de la expedición, el rey tuvo una necesidad imperiosa de hacer de vientre. Vamos, que le dio un apretón, por lo que se quitó la cota de malla y soltó la lanza que portaba para poder responder a la urgencia con más comodidad. El falso desertor aprovechó el momento y atravesó al rey con la lanza cuando se encontraba más vulnerable. Así que el pobre hombre no solo no pudo desahogarse a gusto, sino que además tuvo que ver cómo lo ensartaban con su propia arma. Eso sí que es tener mala pata. Enrique no estaba destinado a reinar. No solo era el 10º hijo, sino que, además, era el tercer varón de Alfonso VIII. No obstante, la mortalidad infantil era tan elevada en la época que se colocó primero en la línea sucesoria cuando nadie lo esperaba. Contaba con apenas 10 años. La regencia recayó en su madre, Leonor Plantagenet, pero esta murió 24 días después que su marido, así que el honor pasó a la hermana mayor de Enrique, doña Berenguela, casada con Alfonso IX de León. En la primavera de 1217, Álvaro de Lara se hizo con la tutoría del niño y se lo llevó con él a Palencia. Allí, el jovencísimo rey quedó alojado en el palacio episcopal del obispo Tello Tellez de Meneses. Por desgracia, un día Enrique se encontraba jugando en la calle, al lado del palacio, cuando una teja le cayó en la cabeza, hiriéndolo de gravedad. Se intentó salvar al pequeño realizándole una trepanación, pero fue en vano. El niño falleció el 6 de junio de 1217, a la edad de 13 años, 1 mes y 23 días. Aunque esta es la versión más extendida, también hay otra versión que dice que lo que mató a Enrique I de Castilla no fue una teja, sino una pedrada de uno de sus compañeros de juego. Como os podéis imaginar, y si no, ya os lo cuento yo, sus compañeros de juego no tuvieron un final feliz. De hecho, se dice que fueron degollados. La muerte de este rey no se puede considerar rara, pero sí bastante curiosa por los hechos que la rodean. Pedro I de Castilla convocó entre 1351 y 1352 cortes en Valladolid para aprobar unas disposiciones que pretendían combatir el feudalismo, en línea con otras monarquías europeas. Las protestas contra estas medidas fueron encabezadas por su hermanastro Enrique de Trastámara, lo que desembocó en una guerra civil. La batalla decisiva se produjo en los campos de Montiel. Pedro logró escapar y se refugió en el castillo de esta localidad. Sitiado en ella por su hermano, entró en tratos, a través de su fiel caballero Men Rodríguez de Sanabria, con el militar francés Beltrán du Guesclin, consejero principal de su hermanastro Enrique, para lograr la fuga a cambio de cederle varias plazas. El francés lo condujo la noche del 22 de marzo, con mentiras y engaños, a una posada, y allí se encontró con su hermanastro, que lo esperaba armado. Los dos, Enrique y Pedro, pelearon a muerte. Ambos corrieron a enfrentarse y cayeron al suelo, por lo que recurrieron a las dagas por falta de espacio para tirar de espadas, quedando encima Pedro. Pero du Guesclin, que no había intervenido hasta entonces, al ver que estaba a punto de morir Enrique, pronunciando, según la leyenda, las célebres palabras «Ni quito ni pongo rey, pero ayuda a mi señor», cogió del pie a Pedro I y lo hizo caer, circunstancia que aprovechó su hermanastro Enrique para apuñalarlo repetidamente. Más rara, o al menos mucho más sospechosa, es la muerte de Felipe I de Castilla, también conocido como Felipe el Hermoso. Desde el primer momento hubo conjeturas sobre su muerte. El 16 de septiembre de 1506, Felipe jugó un partido de pelota en Burgos, en la casa del Cordón donde había instalado su corte, contra un capitán vizcaíno de su guardia. Al terminar el partido, Felipe se tomó un vaso de agua helada. Horas después, se sintió indispuesto. Con el paso de los días, el estado del monarca fue agravándose hasta presentar un cuadro médico que se correspondía con una neumonía. El 25 de septiembre de 1506, el 9º día de estar sufriendo fiebres altas, Felipe pereció. La muerte de Felipe el Hermoso, sobrevenida en plena juventud, pues solo tenía 28 años de edad, a raíz de una enfermedad fulminante, fue la comidilla de la época, y no pocos se preguntaban si al joven monarca no lo habrían ayudado a pasar a mejor vida.
Por las ciudades castellanas se extendió la sospecha de que la prematura muerte de Felipe había sido consecuencia de un envenenamiento. Sin duda, esos rumores que aludían a un supuesto envenenamiento de Felipe apuntaban directamente a una persona, su suegro, Fernando el Católico, pues era quien más beneficiado salía tras la muerte de Felipe. Aunque, por supuesto, eso nunca se pudo llegar a demostrar. En cualquier caso, la más perjudicada fue sin duda su esposa, Juana, que tras la muerte de Felipe se vio sumida en una fuerte depresión, llegando incluso a desenterrar y embalsamar el cuerpo de su esposo. El corazón de Felipe se envió a Flandes, tal y como quería el difunto rey, y el cuerpo sería enterrado en Granada. Sin embargo, el entierro del rey se extendió en el tiempo 19 años, pues Juana hizo desfilar su cadáver embalsamado por media península, hasta que finalmente su padre, Fernando, la hizo encerrar en un palacete en Tordesillas en 1509. Mientras, el pobre cuerpo de Felipe I quedó depositado, que no enterrado, en el convento de Santa Clara de Tordesillas. Allí estuvo hasta 1525, cuando su hijo Carlos I por fin cumplió con los deseos de su padre de ser enterrado en Granada. Sin duda, la muerte del todopoderoso emperador Carlos V entra de lleno en la lista de muertes ridículas y poco gloriosas, pues, en su caso, no fue por traición, accidente o envenenamiento por parte de rivales que ansiasen su trono. Su muerte se debió a la picadura de un mosquito. Sí, como habéis oído, un mosquito. Como ya he dicho, fue un inoportuno mosquito que picó al emperador en su retiro de Yuste el que llevó a la muerte al monarca, víctima de paludismo. Pero, para que esa picadura tuviera lugar, hubo una enfermedad previa que intervino de forma indirecta. Carlos I de España y V de Alemania padecía de gota y hemorroides. Estas eran unas dolencias desencadenadas por la proverbial glotonería del monarca, el cual era un auténtico devorador compulsivo. A mediados de agosto de 1557, los ataques de gota se le hicieron cada vez más insufribles y al rey, que ya no sabía qué hacer para soportarlos, se le ocurrió comer fuera de su cámara en el monasterio de Yuste. Seguramente fue en ese momento que le picó el regicida mosquito. Su picadura le hizo enfermar de paludismo, una enfermedad que en aquella época era endémica en la comarca de la Vera, donde está situado el monasterio. Desde el 31 de agosto, Carlos I agonizó entre fiebres, delirios y vómitos provocados por la malaria. Ni las purgas ni los sangrados sirvieron de remedio contra la mortal enfermedad. Cuando a Carlos I le llegó la hora, ya estaba preparado para ese fatal desenlace. De hecho, al parecer, había ensayado con anterioridad su funeral. Incluso llegó a meterse en su ataúd en varias ocasiones, donde escuchaba recitar las oraciones por su alma. El monarca diseñó cómo debía de ser su sepelio, pero no todo se hizo como él ordenó. Su deseo era permanecer enterrado en el altar mayor de la iglesia de Yuste, pero su hijo, Felipe II, no cumplió con la voluntad de su progenitor y trasladó sus restos al panteón real del monasterio del Escorial. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, activad la campanita de notificaciones para no perderos próximos vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!